Mi hija regaló a mi perro Canelo sin avisarme, diciendo que ensuciaba la casa y comía mucho. Soy Severina, 75 años, expartera arrimada. No sabe que sin el perro su seguridad se vuelve polvo. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles mal pavimentadas de nuestra colonia. Yo venía caminando despacio, arrastrando mis zapatos de suela gruesa y cargando 2 bolsas de lona del mercado que me pesaban más en el alma que en los brazos. A mis 75 años, el cuerpo ya no responde con la misma prisa de antes, pero las piernas todavía me sostienen. Durante más de 40 años fui la partera de esta zona, cuando esto era puro monte y las calles no tenían nombre. Mis manos, ahora llenas de manchas oscuras y venas saltadas, trajeron al mundo a la mitad de los vecinos que hoy ni siquiera me dan los buenos días. Conozco el olor de la vida, el sudor, la sangre y el llanto del primer respiro. Sé que la vida es sucia y ruidosa. Por eso, el silencio absoluto que me recibió al abrir la reja de mi propia casa me heló la sangre de inmediato. Normalmente, el sonido de las bisagras oxidadas era la señal para que Canelo saliera disparado desde el patio trasero. Escuchaba el repiqueteo de sus uñas gruesas contra el piso de cemento, seguido de un jadeo alegre y el golpe de su cola parda contra las paredes. Canelo era un perro grande, una mezcla de callejero con pastor belga, de pelaje áspero color café tostado y ojos color ámbar que entendían todo antes de que yo abriera la boca. Pero esa tarde no hubo repiqueteos, no hubo jadeos, solo el zumbido del aire acondicionado que mi hija Marcela mantenía encendido a todas horas. Dejé las bolsas sobre la mesa de la cocina. El ambiente olía a cloro y a desinfectante con aroma a lavanda artificial, un olor que detesto profundamente porque disfraza la realidad. En la esquina de la lavandería, donde siempre estaba el plato de aluminio de Canelo y su manta de lana vieja, no había nada. El piso estaba húmedo y recién trapeado. Un nudo frío se instaló en la boca de mi estómago. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y apreté con fuerza mi manojo de llaves de hierro pesado. Esas llaves son antiguas, abren los candados originales de los portones que mi difunto esposo instaló hace décadas. Apretarlas siempre me da una sensación de anclaje, de recordarme que esta tierra, aunque ahora cubierta de porcelanatos y muebles minimalistas, sigue siendo mía. Caminé hacia la sala. Marcela estaba sentada en su sofá blanco, ese que nadie puede tocar sin lavarse las manos primero. Estaba tecleando en su teléfono, con las piernas cruzadas y una taza de café helado en la mesita de cristal. Llevaba su ropa de gimnasio impecable y el cabello recogido sin un solo pelo fuera de lugar. Su esposo, Fabián, un hombre de manos suaves y carácter aún más blando que trabaja en un banco, no estaba en casa. ¿Dónde está el perro?, pregunté, con la voz plana, intentando controlar el temblor de mis labios. Marcela ni siquiera levantó la vista de la pantalla brillante de su aparato. «Mamá, ese animal ensucia todo», dijo con una naturalidad que me golpeó como una bofetada en pleno rostro. «Deja pelos en mis tapetes nuevos, huele a perro viejo y come demasiado. Lo di a una familia del campo. Allá va a tener espacio para correr y ensuciar lo que quiera. Estará más feliz». Me quedé paralizada. Las palabras rebotaron en mi cabeza, sin encontrar sentido al principio. ¿Lo dio? ¿A una familia del campo? Canelo no era un adorno que se regala cuando ya no combina con la sala. Canelo dormía a los pies de mi cama hace 9 años. Era mi sombra, mi compañero, el único ser en esta casa gigante que realmente notaba si yo respiraba o no por las noches. ¿Sin decirme nada? Logré articular, sintiendo que el aire me faltaba. «Agarraste a mi perro, al único compañero que tengo, y te deshiciste de él mientras yo estaba comprando tus verduras». Marcela suspiró con fastidio, bloqueó la pantalla de su teléfono y por fin me miró. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, no tenían ni una gota de culpa. Estaban llenos de esa impaciencia condescendiente que los hijos desarrollan cuando deciden que sus padres ya no son personas, sino muebles viejos que hay que tolerar. «Ay, mamá, no empieces con tus dramas, por favor. Ya habíamos hablado de esto. Bueno, te lo insinué muchas veces. Esta casa no es para un animal así. Fabián y yo gastamos mucho dinero remodelando el piso de abajo para que tú pudieras vivir cómoda con nosotros.
Lo mínimo que esperamos es mantener la casa limpia. Además, ni siquiera sabías cuidarlo bien, ya le costaba levantarse. Es un ser vivo, Marcela. Alcé la voz, sintiendo que la rabia caliente me subía por la garganta. No es un tapete, es mi perro. 9 años lleva conmigo. 9 años cuidándome. Te cuidamos, Fabián y yo, respondió ella, tajante, cruzándose de brazos. Nosotros pagamos la luz, el agua y te compramos tus medicinas. El perro era un gasto innecesario y un foco de infecciones. Ya está hecho, mamá. La gente que se lo llevó vive a 2 horas de aquí. Ni siquiera tengo su número directo porque fue a través de un grupo de internet. Así que, por favor, no me pidas que lo traiga de vuelta. Ve a descansar. Yo acomodo el mandado. Quise gritar. Quise levantar la mano y cruzarle la cara, como nunca lo hice cuando era niña, para ver si así despertaba de su burbuja de egoísmo. Pero la experiencia me ha enseñado que la ira descontrolada no sirve de nada. Como partera, he estado en situaciones donde la vida pende de un hilo, donde las madres se desangran o los niños no respiran. En esos momentos, el pánico es la muerte. Uno tiene que mantener la mente fría y las manos firmes. Apreté nuevamente el manojo de llaves de hierro en mi bolsillo. Sentí el borde irregular del metal cortando un poco la piel de mi palma. El dolor físico me ancló a la realidad. Me di media vuelta sin decir una palabra más. Caminé por el pasillo largo que lleva a mi cuarto, arrastrando los pies un poco más que de costumbre. El silencio de la casa ahora me parecía ensordecedor. Entré a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Aquí, en mis 4 paredes, el olor a canelo todavía persistía. Un olor a tierra seca, a sol y a lealtad. Miré al pie de mi cama. Allí estaba la marca hundida en la pequeña alfombra gastada donde él pasaba las noches. Durante 9 años, el ritmo de su respiración fue mi canción de cuna. Cuando la artritis no me dejaba dormir y el dolor me hacía llorar en silencio para no despertar a nadie, Canelo se levantaba, apoyaba su cabeza pesada sobre mis rodillas y me lamía la mano hasta que me calmaba. Me senté en el borde del colchón. Las rodillas me temblaban y finalmente, las lágrimas que había contenido frente a Marcela comenzaron a caer. Lloré en silencio, secando mis ojos con el dorso de la mano. Lloré por mi perro, asustado y confundido en algún lugar lejano, rodeado de extraños, preguntándose por qué su dueña lo había abandonado. Lloré por la humillación de ser tratada como una visita indeseable en la misma casa que yo construí ladrillo a ladrillo con mi difunto marido. Pero sobre todo, lloré por la inmensa ignorancia de mi hija. Marcela cree que porque puso unas cámaras de seguridad baratas en la entrada y cambió la puerta de madera por una de aluminio brillante, estamos seguros. Ella vive engañada por su propio sentido de superioridad. No se da cuenta de que nuestra casa, aunque ahora está rodeada de fraccionamientos nuevos, colinda por la parte de atrás con el viejo barranco y el terreno baldío que nadie reclama. Esa zona siempre fue un paso de ladrones, vagabundos y gente de malas intenciones. Ella no sabe el verdadero valor del perro que acaba de desechar por unos cuantos pelos en su sala blanca. Canelo no era solo un chucho faldero. Hace 8 años, cuando los asaltos en esta zona comenzaron a volverse violentos, un viejo amigo mío, un policía retirado a cuya esposa ayudé a dar a luz trillizos, me ofreció ayuda. Él entrenaba perros para la policía estatal. Vio en Canelo un potencial enorme. Durante meses, venía por las tardes a enseñarle. Canelo estaba entrenado para vigilar el perímetro exacto de nuestra propiedad. Conocía los límites de la barda trasera como la palma de su pata. Estaba educado para no ladrar a lo tonto como los perros de los vecinos que le aúllan a las moscas. Canelo esperaba en las sombras. Si alguien intentaba saltar el muro, él no hacía ruido hasta que el intruso estuviera adentro. Luego soltaba un gruñido bajo, profundo y mostraba los dientes, acorralando a la persona sin morder, a menos que yo diera la orden o hasta que el extraño intentara escapar. En los últimos 5 años, Canelo detuvo a 4 hombres distintos que intentaron meterse a la casa de madrugada. En todas esas ocasiones, mi hija y su inútil marido dormían profundamente bajo sus sábanas de muchos hilos y su aire acondicionado al máximo. Nunca escucharon nada. Yo bajaba en camisón, con mi linterna y mi viejo bastón, abría la puerta trasera,
Miraba al delincuente paralizado por el terror frente a los colmillos de mi perro, y simplemente les decía que se largaran por donde vinieron. Luego, le acariciaba la cabeza a Canelo y volvíamos a dormir. Ese perro era el verdadero y único guardia de esta fortaleza de cristal en la que Marcela cree vivir. Sequé mis ojos con fuerza. El llanto se cortó de tajo, reemplazado por una claridad fría y dura. El dolor seguía ahí, latente como una herida abierta, pero la mente de partera tomó el control. Me puse de pie y caminé hacia mi buró de madera oscura. Abrí el primer cajón y saqué mi teléfono celular viejo, de esos que solo sirven para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Marcela pensaba que me había dejado indefensa. Pensaba que por ser vieja, viuda y estar alojada en el cuarto del fondo, no tenía poder alguno sobre las circunstancias. Olvidó que la casa sigue estando a mi nombre. Olvidó que el acuerdo para que ellos vivieran aquí sin pagar renta era que yo tuviera paz y respeto en mis últimos años. Y sobre todo, olvidó que la seguridad es un privilegio invisible que uno solo nota cuando desaparece. Me acerqué a la ventana de mi cuarto, que da hacia el patio trasero. Vi la maleza alta del terreno baldío asomándose por encima de la barda de ladrillos viejos. Esa noche no habría luna. Esa noche el muro estaría desprotegido. Los rateros del barrio saben observar. Tienen paciencia. Seguro ya habían notado la ausencia de la gran sombra parda que patrullaba el pasto. No iba a rogarle a Marcela. No iba a suplicarle a Fabián que me ayudara a buscar a mi perro. Ellos rompieron el pacto sagrado de la familia. Al desechar a Canelo como basura, me desecharon a mí. Me dijeron sin palabras que mis sentimientos y mi bienestar valían menos que la limpieza de sus muebles. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire caliente llenaba mis pulmones cansados. Mis dedos, ágiles a pesar de la edad y el desgaste, marcaron un número de memoria. No llamé a la policía ni a un refugio. Llamé a mi abogado, el licenciado don Ernesto, un hombre de mi misma generación que entiende que los tratos se respetan hasta la tumba. Escuché el tono de llamada 3 veces antes de que su voz ronca contestara del otro lado de la línea. «¿Severina? ¡Qué milagro! ¿Todo bien por allá?», preguntó con amabilidad. Miré por la ventana una vez más. Las sombras de la tarde empezaban a alargarse sobre el pasto húmedo, el mismo pasto donde Canelo solía acostarse a tomar el sol de la mañana. «Ernesto», dije, con la voz firme, sin que me temblara una sola sílaba. «Mi hija regaló a mi perro. Ensucia todo y come mucho», me dijo. «Lo mandó al campo y no quiere decirme con quién». Hubo un silencio breve en la línea. Ernesto conocía a Canelo. Conocía la historia de la casa y conocía las intenciones de Marcela de quedarse con todo el terreno para construir departamentos de lujo cuando yo me muriera. «Cuánto lo siento, Severina. Ese perro valía oro», respondió él, comprendiendo al instante la gravedad del asunto. «¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que mande investigar en los grupos de adopción para rastrearlo? Podemos amenazarla con una demanda por robo de propiedad. Legalmente el animal es tuyo». Apreté el auricular contra mi oreja. Mi mirada se fijó en la reja del fondo, imaginando las sombras que pronto empezarían a trepar por ahí cuando cayera la madrugada. «No, Ernesto. Eso tomará tiempo, y tiempo es lo que menos tenemos ahorita. Quiero que vengas mañana a primera hora con los papeles de la casa. Todos los papeles». «¿Estás segura, Severina?». La voz del abogado se volvió más profesional, más cautelosa. «Completamente», respondí, sintiendo cómo el peso de mis 75 años se transformaba en una fuerza implacable. Ella rompió las reglas. Me quitó a mi guardia, a mi familia. Y como le dije a ella, bueno, no se lo dije, pero lo sabrá muy pronto. Sin el perro, el trato de la casa se cancela. Y sin el perro, esta misma noche van a conocer el verdadero terror de vivir en la orilla del barranco. Prepara el desalojo. Colgué el auricular del viejo teléfono en su base con un movimiento lento pero firme. El golpe del plástico contra el plástico resonó en el silencio de mi habitación como el martillazo de un juez dictando sentencia. Había dado el primer paso. El licenciado Ernesto, un hombre de palabra y de leyes viejas, ya estaba preparando los documentos que le pondrían fin al atropello de mi propia hija. Sin embargo, los papeles legales toman tiempo. Exigen firmas, sellos y burocracia en oficinas de gobierno que huelen a café rancio y papel húmedo.
Y yo, aunque tengo la paciencia que dan los años, no podía permitir que mi perro pasara una sola noche más pensando que lo había traicionado. Me quedé de pie junto al buró de madera oscura, sintiendo todavía el contorno irregular de mi manojo de llaves de hierro dentro del bolsillo del delantal. Esas llaves pesan como pesa la historia, como pesa la memoria en una casa que ha sido despojada de su alma para ser llenada con muebles blancos y adornos de cristal que no sirven para nada. Caminé hacia la pequeña ventana de mi cuarto y descorrí un poco la cortina de tela gruesa. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de las casas de la otra cuadra, tiñendo el cielo de un color morado que anunciaba la llegada de la noche. La maleza del terreno baldío que colinda con nuestro patio trasero se mecía con la brisa cálida. Desde aquí, la barda de ladrillos que mi difunto marido levantó con sus propias manos se veía imponente, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que sin la presencia constante, silenciosa y amenazante de Canelo, esa barda era apenas un escalón para los muchachos malvivientes que bajan por la barranca cuando la ciudad se duerme. Dejé caer la cortina y me senté en el sillón de mimbre que tengo en la esquina. Era el momento de pensar con la cabeza fría. Como partera, aprendí temprano en la vida que el pánico es el peor enemigo de la supervivencia. Cuando una mujer está en la cama, sudando, gritando de dolor, con la sangre manchando las sábanas y el niño negándose a salir, uno no puede ponerse a llorar con ella. Uno tiene que evaluar lo que tiene a la mano. Agua caliente, paños limpios, hierbas para el dolor, la fuerza de las propias manos y la voluntad de hierro para obligar a la vida a abrirse paso. A mis 75 años, la sociedad, y en particular mi hija Marcela, han decidido que mi tiempo de ser útil ya pasó. La vejez es un manto de invisibilidad muy peculiar. Cuando pasas de cierta edad, la gente deja de mirarte a los ojos. Te miran a la frente o a los hombros, o simplemente te miran a través, como si fueras un fantasma prematuro. Asumen que porque tus pasos son lentos, tus pensamientos también se arrastran. Creen que la sordera selectiva que usamos para ignorar sus estupideces es una falla de nuestros oídos y no una medida de protección de nuestra paz mental. Marcela y su marido Fabián me ven como a un adorno viejo, un bulto que respira y que toleran solo porque les cedí el espacio grande de la casa para que no tuvieran que pagar una hipoteca. Creen que mi silencio en las cenas, cuando ellos hablan de sus viajes, de sus dietas de jugos verdes y de las remodelaciones, es sumisión. No se dan cuenta de que el silencio de los viejos es, en realidad, observación pura. Yo observo cómo Fabián deja sin seguro la puerta corrediza de la cocina porque le da pereza empujar el pestillo hasta el fondo. Observo cómo Marcela nunca arregló el sensor de luz del patio trasero porque afeaba la pared recién pintada y, de todos modos, el perro chillón de mamá siempre avisa si hay algo. Observo cómo confían ciegamente en 2 camaritas de seguridad compradas por internet que ni siquiera tienen visión nocturna de verdad. Han construido una fortaleza de papel cebolla y se creen invencibles. Me levanté del sillón y caminé hacia mi ropero. Detrás de mis vestidos y de mis suéteres doblados con naftalina, tengo una pequeña caja de madera de cedro. Abrí la tapa y el olor a madera antigua me llenó los pulmones. No busqué joyas, porque nunca las tuve. Mi marido y yo invertimos cada centavo en los cimientos de esta casa y en la educación de Marcela, una educación que le llenó la cabeza de números, pero le vació el pecho de empatía. Lo que saqué de la caja fue mi recurso más valioso. Un cuaderno viejo, de tamaño profesional, con las tapas de hule negro ya cuarteadas por el uso y el tiempo. Me senté en la orilla de la cama y lo abrí. Las páginas, amarillentas y crujientes, estaban llenas de mi letra cursiva. Era mi registro. El nombre de cada madre, la fecha, la hora, el sexo del bebé y la dirección de cada parto que atendí en esta colonia y en las aledañas desde 1978. Aquí estaban los secretos de cientos de familias. Aquí estaban las vidas que yo saqué del borde de la muerte cuando no había hospitales cerca ni dinero para pagar un médico de ciudad. Marcela cree que el dinero de Fabián en el banco es poder. Pobre ilusa.
El verdadero poder en este mundo no se mide en cuentas bancarias, se mide en lealtades. Se mide en la cantidad de personas que recuerdan quién les dio la mano cuando se estaban ahogando. Pasé las páginas con mi dedo índice, sintiendo la textura rasposa del papel, hasta que encontré el año en que nacieron los trillizos de la esposa de Elías, el policía retirado, el mismo que había entrenado a Canelo. Anoté en un pedazo de papel el número de teléfono de la casa de su hijo, donde Elías vivía ahora. Luego, busqué el registro de la hija de Chelo, la señora que controla el mercado sobre ruedas de los domingos. A su hija se le vino el niño en plena tormenta hace 22 años. Yo caminé 10 cuadras con el agua a las rodillas para llegar a su cuarto de lámina y salvarlos a los dos de una hemorragia segura. Ese niño que nació aquella noche de tormenta es hoy el Beto, un muchacho brillante que se la pasa metido en las computadoras y que maneja todos los grupos de internet de la zona. Con los números en la mano, volví a tomar mi teléfono celular viejo. La primera llamada fue para Elías. Cuando escuchó mi voz, se alegró, pero su tono cambió a una furia fría y contenida en cuanto le conté lo que Marcela había hecho con Canelo. «Ese animal no es un perro cualquiera, Severina», me dijo Elías, con la voz ronca carraspeando al otro lado de la línea. «Ese perro tiene entrenamiento táctico. Si lo meten a un corral con animales de granja o lo encadenan, se va a deprimir o se va a volver agresivo por el estrés de no tener un territorio claro que patrullar». «¿Te dijo a qué pueblo se lo llevaron?» No me dijo nada, Elías. Solo que fue a través de un grupo de internet y que la familia vive a 2 horas hacia el campo. No quiere darme los datos. No te preocupes. Conozco a la mitad de los patrulleros de caminos de esta región. Muchos me deben favores. Voy a correr la voz. Un perro de ese tamaño, con esas características, no pasa desapercibido. Y si hace falta, voy personalmente a la puerta de tu hija a sacarle la información, con o sin placa. «A mi hija déjamela a mí, Elías», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Solo necesito que me ayudes a rastrearlo. De lo que pasa en esta casa me encargo yo». La segunda llamada fue para el Beto. El muchacho contestó rápido, rodeado de ruido de música y teclados. Cuando le dije quién era, bajó el volumen de inmediato. «Doña Severina, qué milagro. Para usted lo que sea, ya sabe. Mi abuela siempre me dice que si no fuera por usted, yo no estaría aquí dando lata». Le expliqué la situación. Le pedí que buscara en todos los grupos de adopción, compra y venta de animales de la ciudad y los pueblos cercanos. Le di la descripción de Canelo, las fechas y hasta las posibles palabras que Marcela, con su clasismo habitual, habría usado en la publicación. «Pan comido, doña Seve», me aseguró el muchacho. «Esa gente de dinero siempre usa las mismas páginas de Facebook para regalar lo que ya no les combina con la sala. Denme un par de horas. Yo le encuentro la publicación, el perfil de la persona que se lo llevó y hasta la dirección IP si se ponen pesados. Yo le aviso». Cerré el cuaderno de hule negro y lo guardé de nuevo en la caja de cedro. Sentí una ola de tranquilidad recorriendo mi pecho. Mi red invisible estaba activada. Mi ejército, el que Marcela despreciaba por ser de barrio, de mercado y de calle, estaba movilizándose por mí y por mi perro. Ahora solo quedaba elaborar la segunda parte de mi plan, la lección. Escuché el ruido de la puerta principal abriéndose y cerrándose de golpe. Era Fabián. Escuché su voz nasal saludando a Marcela, seguida por el ruido de las llaves cayendo en el plato de cerámica de la entrada. Escuché el beso rutinario, el murmullo de sus quejas sobre el tráfico y el trabajo en el banco. Salí de mi cuarto y caminé por el pasillo hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua, pero sobre todo necesitaba medir el terreno. Cuando entré, Fabián estaba aflojándose la corbata de seda mientras Marcela le servía agua mineral en un vaso largo. Al verme, Fabián forzó una sonrisa condescendiente que no le llegó a los ojos. «Buenas noches, suegrita», exclamó, alzando la voz innecesariamente como si yo estuviera sorda. «Ya me contó Marcela lo del perrito. Fue lo mejor, créame. Esa raza necesita mucho campo, mucho espacio. Aquí solo sufría el pobre animal, y la verdad, ya la casa olía muy mal. Va a ver que se acostumbra rápido a la limpieza». Lo miré fijamente. Sus manos, suaves y bien cuidadas, sostenían el vaso con una delicadeza casi femenina. Ese hombre no sabría cambiar una llanta, mucho menos defender su casa de un intruso.
Toda su hombría residía en su tarjeta de crédito dorada y en las cerraduras digitales que había mandado poner en la puerta principal. «Buenas noches, Fabián», respondí, ignorando por completo su discurso sobre el perro. Mi voz sonó plana, sin inflexiones. Marcela me miró de reojo, sorprendida de que no estuviera haciendo un escándalo o llorando. Suspiró aliviada, pensando que yo ya me había rendido, que había aceptado mi lugar como la vieja inofensiva que acata las reglas de los jóvenes. «Mamá, dejé unas pechugas de pollo en el refrigerador por si quieres cenar algo», dijo Marcela, adoptando un tono falsamente maternal. «Fabián y yo pedimos sushi, pero sé que a ti no te gusta la comida cruda». «Gracias, no tengo hambre. Solo venía por agua», dije, abriendo la alacena para sacar mi vaso de vidrio grueso, el único que no es de su vajilla importada. Mientras llenaba el vaso en el garrafón, mis ojos se desviaron hacia la puerta corrediza de cristal que da al patio trasero. Era grande, hermosa, dejaba entrar mucha luz por las mañanas, pero el seguro, un pestillo de metal barato en la parte inferior, estaba flojo. Yo se los había advertido hace meses. Les dije que la madera del marco se estaba pudriendo por la humedad del aire acondicionado y que el seguro no enganchaba bien. Me llamaron paranoica. Me dijeron que nadie se iba a saltar una barda tan alta y que, además, estamos en una zona residencial ahora. La zona puede cambiar de nombre, pero la barranca sigue siendo la misma. Y la gente que camina por el fondo de esa barranca, cuando no hay luna, también. Tomé mi agua en silencio. Ellos siguieron hablando de sus cosas, de una aplicación nueva para el teléfono, ignorando mi presencia por completo. Volví a ser invisible, pero esta vez la invisibilidad era mi escudo. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto por el pasillo largo. No les iban a advertir. No les iba a pedir que revisaran los seguros ni que encendieran las luces del patio. Durante 9 años, Canelo fue la alarma y la muralla. Durante 9 años, mi perro hizo el trabajo sucio de mantener la oscuridad a raya para que ellos pudieran dormir soñando con sus ascensos y sus viajes. Ellos decidieron tirar la muralla. Ahora les tocaba conocer la oscuridad. Entré a mi habitación. No encendí la luz. La penumbra me abrazó de inmediato, familiar y protectora. Saqué mi manojo de llaves de hierro del bolsillo. Elegí la llave más larga y gruesa. La inserté en la cerradura antigua de mi puerta de madera maciza, la única puerta de la casa que sobrevivió a la remodelación de Marcela, porque yo me planté frente a ella y no dejé que los carpinteros la tocaran. Giré la llave. El sonido metálico del doble cerrojo encajando en el marco fue fuerte, definitivo. Mi cuarto, ubicado en la parte trasera de la casa, pero con rejas de hierro forjado en la ventana que mi marido instaló, era un búnker. Caminé hacia la silla junto a la ventana. Me senté en la oscuridad, con el cuaderno de hule negro sobre mis rodillas y la mirada clavada en la barda de ladrillos del patio. El aire acondicionado central de la casa zumbaba de fondo, creando un ruido blanco que arrullaría a mi hija y a su marido. Pero yo no escuchaba el zumbido. Mis oídos, entrenados para escuchar el primer llanto de un bebé a través de paredes de adobe, estaban sintonizados con los ruidos de la noche, el crujir de las ramas secas en el terreno baldío, el sonido del viento golpeando la lámina de alguna casa lejana, el roce sutil de algo trepando por la pared exterior. Fabián y Marcela creían que el peligro se eliminaba pasando un trapeador con cloro por el piso de la cocina. No tenían idea de que la verdadera limpieza en este mundo a veces requiere que todo se ensucie primero de miedo. Acomodé mi chal sobre mis hombros y me dispuse a esperar, sabiendo que la madrugada siempre trae consigo la verdad que el día intenta ocultar. El reloj de manecillas que tengo en la pared marcaba las 2 de la mañana. La casa estaba sumida en esa clase de silencio pesado que solo se siente cuando el mundo entero parece haber dejado de respirar. Yo seguía sentada en mi sillón de mimbre, envuelta en mi chal de lana oscura, con los ojos bien abiertos y la vista clavada en la rendija de la cortina. La oscuridad de mi cuarto era total, pero mis pupilas, acostumbradas a las noches largas de vigilia, ya distinguían cada sombra del patio trasero. El zumbido del aire acondicionado central se apagó de pronto. El termostato de Marcela, siempre programado para ahorrar energía durante la madrugada, cortó el ruido blanco que inundaba la casa. Fue entonces cuando la noche cobró vida.
Sin el motor de esa máquina disfrazando la realidad, los sonidos de la barranca empezaron a filtrarse por las paredes. Como partera, aprendí a escuchar el cuerpo humano. Sé distinguir el latido débil de un niño enredado en su cordón umbilical, el suspiro de alivio de una madre exhausta y el crujido de los huesos pélvicos abriendo paso a la vida. Escuchar es un arte que requiere paciencia. Por eso, cuando el primer sonido extraño rompió la calma del terreno baldío, no me asusté. Solo apreté el manojo de llaves de hierro que descansaba en mi regazo. Fue un roce seco, el sonido de una suela de goma raspando contra los ladrillos porosos de la barda trasera. Me acomodé en el asiento, sintiendo el latido de mi propio corazón en las sienes. Durante 9 años, ese era el momento exacto en el que un gruñido bajo, profundo y gutural habría hecho temblar los cristales de las ventanas. Canelo se habría levantado de su rincón, con los músculos tensos y el pelaje erizado, plantándose a la mitad del pasto como una estatua de bronce. Los intrusos habrían escuchado ese sonido de advertencia y habrían vuelto a saltar hacia la maleza, sabiendo que del otro lado del muro los esperaba una bestia entrenada para destrozarles las piernas. Pero esa noche no hubo gruñido, no hubo advertencia. Solo el golpe sordo de un cuerpo pesado cayendo sobre el pasto húmedo de nuestro jardín. Contuve la respiración. Por la rendija de la cortina vi una silueta oscura enderezarse lentamente. Luego, otra sombra cayó a su lado. Eran 2 hombres. Se quedaron quietos durante 1 minuto entero, agazapados entre los rosales que Marcela mandó plantar la primavera pasada. Estaban esperando. Conocían la fama de esta casa. Todo el barrio bajo sabía que la vieja Severina tenía un perro que no ladraba, sino que cazaba. Uno de los hombres sacó algo de su chamarra y lo arrojó hacia el centro del patio. Vi el bulto caer sobre el pasto. Seguramente era un trozo de carne con veneno o pastillas para dormir. Una táctica vieja y cobarde. Esperaron otro minuto. Nada se movió. La casa seguía muda. «Te lo dije, güey», susurró uno de ellos, con una voz rasposa que llegó hasta mi ventana. El jardinero de la otra cuadra chismeó que los estirados de aquí sacaron al perro hoy en la tarde. Ya no hay bestia. El otro hombre soltó una risa corta, casi inaudible, pero cargada de una confianza que me revolvió el estómago. Se pusieron de pie con total tranquilidad. Ya no caminaban agachados. Caminaban como dueños del lugar, pisoteando las flores y dejando marcas profundas de lodo en las losetas claras que bordeaban la alberca vacía. Mi mano izquierda buscó a tientas mi viejo teléfono celular sobre el buró. Lo encendí debajo de mi chal para que la luz de la pantalla no me delatara. Marqué el número de Elías, el policía retirado. Sabía que estaba despierto, peinando los grupos de internet y moviendo sus contactos para encontrar a mi perro. Contestó al segundo tono. «Severina, todavía no tengo noticias de...» «Están adentro, Elías», lo interrumpí, con la voz reducida a un susurro de hielo. 2 hombres. Ya brincaron la barda. Van para la puerta de cristal de la cocina. Hubo un silencio de una fracción de segundo al otro lado de la línea. La mente del viejo policía hizo los cálculos de inmediato. «No salgas de tu cuarto por ningún motivo», ordenó Elías, con un tono tajante que no admitía réplicas. «Estoy a 5 calles de tu casa. Venía de interrogar a un muchacho del mercado. Llevo mi arma. Llamo a la patrulla del sector en este instante, pero yo llego primero. Ponle seguro a tu puerta y no hagas ruido». «La puerta ya tiene doble cerrojo», respondí, y colgué. Volví a asomarme por la cortina. Los hombres ya estaban en la terraza. Uno de ellos encendió una linterna pequeña, de esas que apenas dan un hilo de luz azulada, y apuntó hacia el interior de la cocina. La luz bailó sobre los electrodomésticos de acero inoxidable y las encimeras de granito que tanto orgullo le daban a Marcela. El hombre más alto sacó una barra de metal de sus pantalones. La deslizó por la rendija de la puerta corrediza de cristal. Fabián, en su infinita pereza y arrogancia, nunca arregló ese seguro. El pestillo cedió con un chasquido metálico tan patético que casi sentí lástima por él. La gran fortaleza de la pareja moderna, su castillo de cristal, había sido vulnerado en menos de 3 minutos. Deslizaron la puerta. El olor a humedad de la barranca y a sudor rancio se coló en la casa, mezclándose de golpe con el ridículo aroma a lavanda artificial.
Escuché sus botas pisar el piso de porcelanato recién trapeado. Un paso, luego otro. Me quedé sentada en la oscuridad, aferrada a mis llaves. No iba a salir. Sería una estupidez de mi parte intentar enfrentarme a dos delincuentes jóvenes y armados. Mi papel en esta madrugada no era el de salvadora. Mi papel era el de testigo. Marcela había tomado una decisión unilateral sobre la seguridad de esta familia, ignorando mi voz, mi experiencia y mi propiedad. Ahora, la vida le iba a dar una lección que ninguna universidad de paga le pudo enseñar. El silencio del interior de la casa se rompió con el sonido de los cajones de la cocina siendo abiertos y vaciados sobre el piso. Buscaban la platería, las llaves de los carros, las carteras que Fabián solía dejar en la barra de los desayunos. Escuché un murmullo apresurado. Estaban nerviosos, pero engolosinados por la facilidad del atraco. Luego, los pasos se dirigieron hacia la sala principal. Ahí estaban la pantalla gigante, las consolas de videojuegos y los adornos importados. De pronto, un ruido sordo y cristalino rasgó la madrugada. Uno de los ladrones tropezó con la mesita de centro. Escuché el crujido del cristal haciéndose añicos contra el suelo, seguido de una maldición murmurada entre dientes. Arriba, en la recámara principal, el ruido fue suficiente. Escuché el rechinido de los resortes del colchón caro de mi hija. Unos pies descalzos tocaron la duela del piso superior. Era Fabián. «Marcela, ¿dejaste algo prendido abajo?». Escuché que preguntaba, con la voz pastosa por el sueño, resonando en el cubo de la escalera. Los ladrones se quedaron inmóviles. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez era un silencio eléctrico, cargado de una tensión que cortaba la respiración. Fabián encendió la luz del pasillo de arriba. El resplandor amarillo bajó por los escalones, iluminando la sala destrozada. «¿Quién anda ahí?», gritó Fabián. Su voz intentó sonar autoritaria, pero se quebró en la última sílaba. No era la voz de un hombre dispuesto a defender su hogar. Era la voz de un niño asustado. Escuché sus pasos bajando lentamente la escalera. Cada escalón era un error garrafal. Si Canelo hubiera estado aquí, Fabián jamás habría tenido que bajar. El perro habría mantenido a los intrusos acorralados contra la pared, paralizados por el terror a sus colmillos, hasta que llegara la policía. Pero Fabián bajaba solo, desarmado, envuelto en su pijama de seda, directo a las fauces del lobo. «¡Quieto ahí, cabrón!», ladró una voz desde la sala. Escuché un golpe seco, el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente contra los sillones blancos. Fabián soltó un grito agudo, un quejido ronco y lleno de pánico que me heló la sangre a pesar de mi determinación. «No me hagan nada, por favor, llévense lo que quieran», suplicó mi yerno de inmediato. Toda su prepotencia, toda esa actitud condescendiente con la que me trataba por las tardes, se había esfumado en un segundo. Estaba llorando. Lloraba con el mismo tono agudo con el que lloran los recién nacidos cuando sienten el aire frío por primera vez. Arriba, Marcela despertó de golpe. «¡Fabián! ¿Qué pasa? ¡Fabián!», gritó mi hija, asomándose al barandal. «Cállate la boca y baja, perra, o le vuelo la cabeza a tu marido», rugió el segundo ladrón. El terror inundó la casa. Marcela empezó a gritar histéricamente. Escuché sus pasos tropezando por las escaleras, sus sollozos ahogados, el sonido de sus rodillas golpeando el piso cuando la obligaron a tirarse al suelo junto a su esposo. Yo seguía en mi cuarto, a 15 metros de distancia por el pasillo. Podía escuchar cada respiración agitada, cada insulto, el sonido de las cosas siendo arrancadas de las paredes. Mi instinto de madre, ese que me obligó a trabajar de sol a sol para pagarle la escuela a Marcela, me gritaba que abriera la puerta, que saliera con mi bastón a defender a mi sangre. Pero mi mente de partera, fría y calculadora, me mantuvo anclada a la silla. Si salía, me matarían. O peor, me usarían para obligarlos a abrir la caja fuerte. No podía hacer nada físicamente. Mi trabajo ya estaba hecho. La ayuda venía en camino. A lo lejos, rebotando contra las paredes de la barranca, comenzó a escucharse el lamento agudo de una sirena. Los ladrones también lo escucharon. «¡Ya vienen los puercos, güey, vámonos!», gritó uno de ellos, con el pánico tiñéndole la voz. Escuché el ruido de las mochilas llenas de aparatos golpeando contra las paredes mientras corrían hacia la cocina. «¡Las llaves del carro! ¡Dame las llaves!»,
exigió el otro, dándole una patada a algo o a alguien en el suelo. Fabián gimió de dolor. «No las tengo, están en la entrada, por favor, no me pegues más», lloraba mi yerno. La sirena sonaba cada vez más cerca. Un par de luces rojas y azules empezaron a destellar contra los cristales de las ventanas delanteras de la casa. Luego, escuché el derrape violento de unos neumáticos sobre el pavimento de nuestra calle. Era Elías. Había llegado antes que la patrulla, cortando camino por las calles que se sabía de memoria. «Atrás, por el patio. ¡Córrele!». Los dos hombres abandonaron la idea del carro. Escuché sus botas resbalar sobre el piso mojado de la cocina, el choque contra el marco de aluminio de la puerta corrediza y sus pasos apresurados aplastando el pasto del jardín. Brincaron la barda con la misma agilidad con la que entraron y desaparecieron en la oscuridad de la barranca, tragados por la misma maleza de la que salieron. Unos segundos después, el puño pesado de Elías golpeó la puerta principal con una fuerza que hizo temblar las ventanas. «¡Policía! ¡Abran la puerta!», gritó el viejo amigo, con su voz de trueno imponiéndose sobre el caos. Adentro, la casa quedó en un silencio roto por los gemidos lastimeros de Fabián y el llanto descontrolado de Marcela. Se arrastraron por el piso, llenos de terror, hasta llegar a la entrada. Escuché el ruido de las cerraduras digitales siendo desbloqueadas con manos temblorosas. La puerta se abrió de golpe. La voz de Elías, exigiendo saber si estaban bien y pidiendo una descripción de los sujetos, llenó la sala. En ese momento, la patrulla del sector llegó con las sirenas a todo volumen, frenando frente a nuestro portón. El ruido de las radios policiales, las botas de los oficiales entrando a la casa y el caos posterior se apoderaron de mi hogar. Me puse de pie lentamente. Las rodillas me tronaron por la inmovilidad prolongada. Me acomodé el chal sobre los hombros, alicé la falda de mi vestido y guardé el teléfono celular en el bolsillo de mi delantal. Tomé mis llaves de hierro. Caminé hacia la puerta de mi habitación. Inserté la llave en el doble cerrojo y le di vuelta. El sonido del metal pesado destrabándose resonó en el pasillo oscuro. Abrí la puerta de madera maciza y salí. Caminé a paso lento por el pasillo hacia la sala principal. Las luces estaban todas encendidas. El espectáculo frente a mis ojos era digno de una sala de partos después de una hemorragia severa. Todo estaba fuera de lugar, sucio, marcado por el trauma. La mesita de cristal estaba destrozada. Los cajones de los muebles blancos habían sido arrancados y vaciados sobre las alfombras importadas. El televisor gigante ya no estaba en la pared, dejando unos cables negros colgando como venas cortadas. En el centro del desastre estaban mi hija y mi yerno. Fabián estaba sentado en el piso, abrazándose las rodillas, con un hilo de sangre bajándole por el labio partido y la pijama de seda manchada de lodo. Marcela temblaba compulsivamente junto a él, con el cabello alborotado y el rostro pálido como el papel, respondiendo las preguntas de un joven policía con una voz que apenas era un susurro. Elías estaba parado junto a la puerta de la cocina, evaluando el daño en el seguro de la puerta corrediza. Al verme entrar a la sala, sus ojos se cruzaron con los míos. Me dio un asentimiento casi imperceptible, confirmando que él sabía que yo había orquestado el tiempo de esta lección. Marcela levantó la vista y me vio parada al final del pasillo. Sus ojos, antes llenos de esa impaciencia condescendiente, ahora estaban abiertos de par en par, desbordados de un terror infantil y primitivo. «¡Mamá!», gritó, con la voz rota, intentando levantarse del suelo. «¡Mamá! Se metieron. Nos iban a matar. Nos amarraron, nos quitaron todo. Casi matan a Fabián». No corrí a abrazarla. No me tiré al piso a llorar con ellos. Me quedé de pie, erguida, apoyando mis dos manos sobre el mango de mi bastón, observando la escena con la misma frialdad con la que evaluaba a las madres primerizas que creían que el parto no iba a doler. Mi mirada bajó hacia el piso de la sala. Las losetas blancas y brillantes, esas que Marcela mandaba limpiar 3 veces al día porque no soportaba el olor a perro viejo, estaban cubiertas de lodo negro, marcas de botas sucias, hojas secas de la barranca y gotas de sangre de su marido. La pulcritud de su mentira había sido pisoteada por la crudeza del mundo real. Levanté la vista y la clavé directamente en los ojos llorosos de mi hija.
El mundo exterior ensucia mucho, Marcela, dije con una voz que cortó el murmullo de los policías y el llanto de Fabián. Y sin un guardián que te proteja de la mugre termina metiéndose hasta tu cuarto. Las luces rojas y azules de las patrullas finalmente dejaron de parpadear contra los cristales rotos de la fachada. Eran las 6 de la mañana. El aire de la casa había cambiado por completo. El ridículo aroma a lavanda artificial había sido reemplazado por el olor metálico del miedo, el sudor frío de mi yerno y el polvo gris oscuro que los peritos de la policía dejaron embarrado en las puertas y los cajones buscando huellas dactilares que no iban a servir de nada. Los oficiales se marcharon con sus libretas llenas de notas inútiles y promesas vacías de que harían rondines de vigilancia. Yo sabía, con la certeza que dan 75 años de vivir en este mundo, que esos ladrones ya estaban vendiendo la pantalla gigante y las consolas de videojuegos en algún mercado negro al otro lado de la ciudad. El silencio que siguió a la partida de la policía fue aplastante. Caminé despacio hacia la cocina, apoyando mi peso en mi viejo bastón de madera de mezquite. Mis zapatos de suela gruesa crujieron al pisar los restos de un jarrón de porcelana que Marcela había comprado en uno de sus viajes. Esquivé los cajones tirados y me acerqué a la estufa. Encendí la hornilla y puse a calentar agua en mi pocillo de peltre despostillado, el único traste mío que sobrevivió a la purga minimalista de mi hija. Marcela y Fabián estaban sentados en los taburetes altos de la isla de granito. Parecían dos fantasmas. Fabián sostenía una bolsa de hielo contra su labio partido, con la mirada perdida en el piso manchado de lodo. Marcela tenía los brazos cruzados sobre el pecho, temblando a pesar de que ya había salido el sol y el calor de la mañana empezaba a filtrarse por las ventanas sin cortinas. «Tenemos que contratar seguridad privada, Fabián», murmuró Marcela, con la voz ronca por tanto llorar. «Hay que poner rejas electrificadas, cámaras con sensores de movimiento, alarmas conectadas a la policía. No podemos dormir aquí ni una noche más así». Serví 2 cucharadas de café de olla en el agua hirviendo. El aroma fuerte y tostado llenó mi espacio, dándome la energía que mis huesos viejos reclamaban después de una noche de vigilia. «Teníamos todo eso», dije sin mirarlos, mientras apagaba el fuego de la estufa. «Y no nos costaba ni un solo centavo de electricidad». Marcela levantó la cabeza de golpe. Sus ojos hinchados y rojos se clavaron en mi espalda. «¿De qué hablas, mamá? Por favor, no empieces con tus cosas ahora. Casi nos matan». Su voz subió de tono, cargada de esa histeria que las personas mimadas usan cuando la realidad no se ajusta a sus caprichos. Me di la vuelta lentamente, sosteniendo mi taza caliente entre las manos. Me apoyé contra la barra de la cocina y la miré con la frialdad de una cirujana a punto de hacer el primer corte. «Hablo de Canelo, Marcela. Hablo del perro al que botaste ayer en la tarde porque te molestaban sus pelos en tu tapete blanco. Ese tapete que ahorita está empapado con la sangre de tu marido». Fabián se quejó por lo bajo y se acomodó el hielo en la boca, pero no se atrevió a mirarme. «Era un perro viejo, mamá, un animal de la calle. ¿Qué iba a hacer contra 2 hombres armados?», replicó ella, intentando defender su absurda decisión. Solté una risa seca, un sonido áspero que resonó en la cocina vacía. «Ese perro de la calle, como tú le dices, detuvo a 4 hombres en los últimos 5 años. 4. Mientras ustedes 2 dormían a pierna suelta, con su aire acondicionado a todo volumen, Canelo patrullaba la barda del barranco. Estaba entrenado por la policía estatal, Marcela. Sabía acorralar a un hombre en la oscuridad sin hacer un solo ruido hasta que el ladrón se daba cuenta de que tenía las mandíbulas de un pastor belga a 10 centímetros del cuello. El color abandonó por completo el rostro de mi hija. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. Fabián bajó la bolsa de hielo, revelando su labio hinchado y morado. «¿Teníamos un perro de ataque suelto en el patio trasero?», preguntó Fabián, con un hilo de voz horrorizado. «¿Toda la noche?». «Tenían un guardián», lo corregí, endureciendo el tono. «Un guardián que conocía a su familia y que respetaba su territorio. Un guardián que nunca les pidió nada más que un plato de croquetas y un rincón para dormir. Pero ustedes decidieron que su estética era más importante que nuestra seguridad. Cortaron el candado de la puerta principal y dejaron que los lobos entraran a la casa.
Así que no me vengan a llorar por sus adornos rotos. El sonido del timbre de la puerta principal interrumpió la tensión de la cocina. Eran las 8 de la mañana en punto. Marcela dio un respingo en su asiento, asustada por el ruido, como si los ladrones hubieran decidido volver a plena luz del día. ¿Llamaste al seguro, Fabián?, preguntó ella, pasándose las manos por el cabello enmarañado. Yo no fui, respondió él, encogiéndose de hombros. Dejé mi taza de peltre sobre la barra y tomé mi bastón. Fui yo, anuncié, caminando con paso firme hacia el pasillo. Y no es el seguro. Llegué a la entrada principal, que ahora tenía la cerradura digital destrozada por los golpes de las botas de la policía. Abrí la puerta de madera gruesa. Afuera, de pie bajo el marco, estaba el licenciado Ernesto. Llevaba su traje gris de siempre, perfectamente planchado, y sostenía un maletín de cuero negro desgastado en la mano derecha. A pesar de sus 78 años, su postura era recta y su mirada afilada como una navaja. «Buenos días, Severina», saludó Ernesto, quitándose el sombrero de fieltro oscuro con un movimiento educado. «Lamento mucho llegar en estas condiciones. Elías me llamó de madrugada para avisarme del incidente. ¿Estás ilesa?» «Buenos días, Ernesto. Pasa, por favor. Yo estoy perfectamente bien. El daño aquí fue puramente material y de orgullo», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Ernesto caminó hacia la sala, evaluando el desastre con ojos expertos. No hizo ninguna mueca de asombro, ni emitió ningún juicio. Simplemente avanzó hasta el comedor, donde la gran mesa de madera de roble, una de las pocas piezas originales que yo había impuesto conservar, seguía intacta. Marcela y Fabián salieron de la cocina a paso lento, confundidos por la presencia de este hombre mayor al que apenas recordaban haber visto en el funeral de mi marido hace más de una década. «Mamá, ¿quién es este señor? ¿Es un perito privado?», preguntó Marcela, acercándose con desconfianza. «Soy Ernesto Villalobos, abogada de su madre y notario público», se presentó él mismo, colocando su maletín sobre la mesa de roble y abriendo los seguros metálicos con 2 chasquidos secos. «Y no vengo a evaluar los daños de su mobiliario, señora. Vengo a ejecutar una instrucción legal sobre el estatus de esta propiedad». Fabián frunció el ceño, soltando un quejido por el dolor en su labio. «¿Propiedad? ¿De qué está hablando? Esta casa es nuestra. Nosotros pagamos toda la remodelación hace 3 años. Invertimos más de 2 millones de pesos en cambiar los pisos, tirar paredes y actualizar las instalaciones». Ernesto sacó una gruesa carpeta de cartón manila de su maletín. La abrió sobre la mesa con una lentitud deliberada, sacando un fajo de hojas selladas y firmadas con tinta azul vieja. «Ustedes invirtieron en la decoración, joven», lo corrigió Ernesto, acomodándose los anteojos sobre el puente de la nariz. «Pero el terreno, los cimientos, los muros y la titularidad de este predio pertenecen única y exclusivamente a doña Severina. Aquí tengo las escrituras originales, el acta de donación de su difunto esposo y el registro público de la propiedad actualizado hasta el día de ayer. Su nombre, Fabián, y el suyo, Marcela, no aparecen en ningún documento legal que les otorgue derechos sobre este suelo». El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez no era el silencio del miedo a los ladrones. Era el silencio del pánico absoluto ante la pérdida de poder. Marcela me miró, con los ojos muy abiertos, buscando una explicación que no le iba a dar. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. «El acuerdo verbal que tuvimos hace 5 años fue muy claro». Tomé la palabra, dando un paso al frente y apoyando ambas manos sobre el mango de mi bastón. «Ustedes querían dejar de pagar renta en su departamento diminuto del centro. Me ofrecieron remodelar la casa para que todos viviéramos cómodos. Yo acepté darles el piso de arriba y las áreas comunes, a cambio de respeto, paz y de que no se metieran con mis costumbres ni con mis compañeros de vida». «¡Es un perro, mamá!», estalló Marcela, incapaz de contenerse, golpeando la mesa de roble con la palma de la mano. «Estás haciendo todo este circo por un animal asqueroso. Casi nos matan hoy y tú no sales con papeles de abogados. No le levantes la voz a tu madre en su propia casa», rugió Ernesto, con una fuerza insospechada para su edad, golpeando la mesa con el puño cerrado. El sonido resonó como un disparo, obligando a Marcela a retroceder un paso, asustada.
Me acerqué a la mesa, sintiendo cómo la sangre me hervía, pero manteniendo la mente tan fría como el hielo. No, Marcela, no es por un perro, es por lo que significa tu acción. Tiraste a la basura a mi familia sin consultarme. Me trataste como a un estorbo, como a una visita indeseable en la casa que tu padre y yo construimos ladrillo a ladrillo con el sudor de nuestras frentes. Creyeron que por ponerme un televisor en mi cuarto y comprar mis pastillas para la presión, habían comprado mi sumisión. Fabián intentó intervenir, extendiendo las manos en un gesto conciliador que solo lo hizo ver más patético. Suegrita, por favor, estamos todos muy alterados. La situación se nos fue de las manos, pero podemos arreglarlo. Somos familia. Esta es nuestra casa. Esta era mi casa, Fabián. Ahora es solo una caja de cristal rota. Lo interrumpí, fulminándolo con la mirada. Y ustedes demostraron que no saben vivir en ella ni saben protegerla. Rompieron el pacto. Y en mi mundo, el mundo de los viejos que ustedes desprecian por lentos y anticuados, la palabra pesa más que cualquier contrato. Ernesto tomó una de las hojas de la carpeta y la deslizó por la mesa hacia donde estaban ellos. Era un documento redactado con membrete oficial, lleno de sellos notariales y firmas frescas. Este es un aviso de desalojo por término de comodato verbal, explicó el abogado, con un tono monótono y profesional, como si estuviera leyendo el pronóstico del clima. Legalmente, ustedes están habitando esta propiedad en calidad de prestatarios. La dueña legítima ha decidido revocar ese permiso. Tienen exactamente 30 días naturales para vaciar sus pertenencias, arrancar sus electrodomésticos si así lo desean y abandonar el inmueble. Las rodillas de Fabián parecieron ceder. Se dejó caer pesadamente en una de las sillas del comedor, llevándose las manos a la cabeza. Marcela empezó a negar frenéticamente, con lágrimas nuevas de rabia brotando de sus ojos. «No puedes hacerme esto, soy tu única hija», gritó, con la voz desgarrada, olvidando por completo su pose de mujer de sociedad madura. «No tenemos a dónde ir, metimos todos nuestros ahorros en esta maldita casa. Tienen 30 días para encontrar un lugar. Con sus sueldos de ejecutivos, estoy segura de que no tendrán problema en rentar uno de esos departamentos modernos que tanto les gustan, donde los vecinos no se hablan y los guardias de seguridad se duermen en la entrada». Respondí, implacable. No sentí lástima. Sentí la justicia cruda y pura que solo se aprende en las calles polvorientas de esta colonia. Justo en ese momento, el tono estridente de mi teléfono celular viejo rompió la tensión del comedor. Era un sonido rústico, polifónico, que desentonaba por completo con los restos de tecnología de punta que los ladrones no se habían podido llevar. Metí la mano al bolsillo de mi delantal y saqué el aparato. La pantalla pequeña iluminaba el nombre de Beto, el muchacho genio de las computadoras del mercado. Contesté de inmediato y me llevé el teléfono a la oreja. «Dime, Beto», dije, ignorando los sollozos de mi hija. «Lo encontramos, doña Sebe». La voz del muchacho sonaba eufórica al otro lado de la línea, con un fondo de ruido de motores y viento. La señora esa de los moños lo publicó en un grupo cerrado de venta de animales de granja. Se lo dio a un tipo que tiene una parcela allá por el rumbo de Santa Clara. Dice la publicación que el perro era muy agresivo y que no se dejaba tocar. Pues claro, si es un perro policía, no un peluche. Un nudo que no sabía que tenía en el pecho comenzó a deshacerse lentamente. Mis hombros se relajaron una fracción de centímetro. «¿Dónde está ahora?», pregunté, sintiendo un calor familiar en las mejillas. Don Elías ya fue por él. Llegó a la parcela hace media hora con la patrulla de caminos de un compadre suyo. El tipo de la granja lo tenía amarrado con una cadena a un árbol de limón, porque Canelo no lo dejaba acercarse ni a darle agua. Don Elías nada más le enseñó la placa, le dijo 2 cosas bien dichas, y el tipo hasta le pidió disculpas. Ya vienen en camino para allá. En unos 40 minutos le están tocando la puerta. Cerré los ojos por un segundo, dando gracias en silencio a la vida, a la memoria de mi marido, y a la lealtad inquebrantable de la gente humilde que nunca olvida un favor. «Gracias, muchacho. No sabes el peso que me quitas de encima. Dile a tu madre que la próxima semana paso por supuesto para pagarle la cuenta con intereses», le dije, con una sonrisa que se formó sola en mis labios arrugados. «Ni se le ocurra, doña Sebe. Aquí le debemos la vida.
Un abrazo. Colgué el teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. Cuando abrí los ojos, Marcela y Fabián me miraban como si fuera una desconocida. Habían presenciado cómo, mientras ellos se desmoronaban en su propia sala y no sabían ni cómo llamar a su seguro, yo había movilizado a un ejército invisible. Había recuperado mi propiedad y había encontrado a mi compañero robado. La diferencia de poder en la habitación era tan evidente que casi se podía tocar. Mientras ustedes lloraban por su televisor, mi gente encontró a mi familia. Les informé, con la cabeza en alto. Canelo viene en camino. Llegará en menos de 1 hora. Fabián se levantó de la silla de un salto, retrocediendo hacia el pasillo como si el perro ya estuviera cruzando la puerta. El terror en sus ojos era absoluto. El trauma de la noche se mezclaba con la revelación de que el animal que tanto despreciaban era, de hecho, el dueño legítimo de las sombras de esta casa. «No podemos estar aquí», balbuceó Fabián, agarrando a Marcela del brazo con torpeza. «Marcela, no podemos quedarnos. Ese perro nos va a atacar. Los ladrones, las puertas rotas, la falta de seguridad. No, no, no. Vámonos a un hotel, ahorita mismo». Marcela, derrotada, vaciada de todo su clasismo y su arrogancia, asintió lentamente. Las lágrimas le habían corrido el maquillaje caro, dejándole surcos negros bajo los ojos. Se veía pequeña, frágil, exactamente igual que cuando era niña, y se caía jugando en la tierra de la calle sin pavimentar. No me dijo nada. No hubo disculpas, ni gritos, ni amenazas de llevarme a tribunales. Sabía que había perdido. Sabía que Ernesto Villalobos no era un hombre con el que se pudiera jugar, y que mi paciencia se había agotado por completo. Caminaron abrazados hacia las escaleras, subiendo los peldaños con pasos pesados para empacar un par de maletas. Ernesto se acomodó los anteojos y empezó a guardar sus documentos de regreso en la carpeta de cartón manila. «Firmaré y sellaré las copias en la notaría hoy al mediodía, Severina. Te mandaré el aviso oficial con un mensajero por la tarde, solo para cumplir con el protocolo legal. Aunque por la cara de esos dos, dudo mucho que vayan a pelear el plazo de los 30 días. No lo harán, Ernesto. Son cobardes. Confunden la comodidad con la fuerza», le respondí, acompañándolo hacia la puerta principal. «Te agradezco profundamente haber venido tan rápido». «Para eso estamos los viejos amigos», sonrió el abogado, dándome una palmada suave en el hombro. «Cierra bien lo que queda de esta puerta y salúdame al oficial Canelo cuando llegue». Ernesto salió a la calle, iluminada ya por el sol pleno de la mañana. Me quedé parada en el umbral, sintiendo la brisa cálida en el rostro. Escuché los pasos apresurados de mi hija y mi yerno bajando con sus maletas de ruedas, tropezando con los escombros de su vida perfecta. Salieron por la puerta sin despedirse, subieron a su automóvil de lujo estacionado en la calle y se alejaron a toda prisa, huyendo de los fantasmas de su propia ignorancia. Cerré la puerta detrás de ellos, empujando los pedazos de madera astillada para que encajaran lo mejor posible. La casa estaba destrozada, sucia y silenciosa, pero por primera vez en 5 años respiré hondo y sentí que el aire verdaderamente me pertenecía. El sonido del motor ruidoso de la camioneta de Elías cortó el silencio de la calle a las 9 de la mañana en punto. Me encontraba sentada en la silla de madera del comedor, con las manos apoyadas sobre la mesa de roble, esperando. Cuando escuché el rechinido de las llantas frenando frente a mi portón, sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones con la fuerza de mis mejores años. Me levanté despacio, apoyando mi peso en el bastón de mezquite, y caminé hacia la entrada. La puerta de madera gruesa seguía astillada por los golpes de la madrugada, pero eso ya no importaba. Al abrirla, el sol me pegó de lleno en el rostro. Ahí estaba Elías, bajándose de su camioneta con su andar pesado de policía retirado. Caminó hacia la parte trasera del vehículo y bajó la tapa de la caja metálica. No hubo necesidad de llamarlo. Canelo saltó desde la caja de la camioneta hacia la banqueta de cemento con una agilidad que desmentía sus 9 años. Sus patas grandes tocaron el suelo y de inmediato levantó la cabeza. Sus orejas se irguieron al reconocer la calle, el olor de la barranca cercana y, sobre todo, al verme parada en el umbral de la casa. No corrió como un cachorro alocado. Canelo era un perro de trabajo, un soldado viejo. Caminó hacia mí a paso rápido pero firme, moviendo su cola parda con golpes secos de un lado a otro. Cuando llegó a mis pies,
Bajó la cabeza y empujó su hocico húmedo contra la palma de mi mano. El tacto de su pelaje áspero, color café tostado, fue el mejor remedio para el cansancio de la noche. Olía a tierra ajena, a hierba seca y al estrés de haber estado amarrado en un lugar desconocido. Pero debajo de todo eso, seguía oliendo a mi hogar. Me hinqué con un poco de esfuerzo, ignorando el dolor en mis rodillas, y le rodeé el cuello grueso con los brazos. Enterré mi rostro en su lomo y respiré hondo. «Aquí estás, muchacho», le susurré al oído, sintiendo cómo el latido de su corazón se acompasaba con el mío. «Ya estás en tu territorio». Elías se acercó, quitándose la gorra para secarse el sudor de la frente. Me costó un poco convencer al tipo de la granja de que soltara la cadena, Severina. El animal no lo dejaba acercarse a menos de 2 metros. Estaba furioso, estresado por no tener un perímetro claro que cuidar. Pero en cuanto me vio bajar de la patrulla de mi compadre y le hablé por su nombre, se tranquilizó. Sabía que íbamos por él. «Te debo una muy grande, Elías. A ti y a todos los que movieron cielo y tierra esta noche», le dije, poniéndome de pie con la ayuda del bastón mientras Canelo se pegaba a mi pierna izquierda, asumiendo su posición de guardia natural. «No me debes nada, mujer. Tú trajiste a mis nietos al mundo cuando el hospital nos cerró las puertas. Esta es tu gente. Y esta gente no deja solos a los suyos». El viejo policía se despidió con un movimiento de cabeza y subió a su camioneta. Me quedé en la puerta hasta que el vehículo dio vuelta en la esquina y desapareció de mi vista. Luego miré a mi perro y le hice una seña con la cabeza hacia el interior de la casa. Canelo entró. De inmediato, su postura cambió. Los músculos de sus hombros se tensaron y el pelo de su lomo se erizó ligeramente. Su nariz prodigiosa comenzó a trabajar. Olfateó el lodo negro en el piso de porcelanato blanco. Olfateó el olor a miedo rancio que mi yerno había dejado impregnado en el ambiente y se detuvo frente a la mancha de sangre seca que manchaba la alfombra importada de la sala. Soltó un gruñido bajo, un sonido gutural que vibró en sus costillas. Sabía que su casa había sido profanada. Sabía que otros hombres habían caminado por sus dominios mientras él no estaba para impedirlo. «Ya pasó, Canelo. Ya se fueron», le dije con voz firme, la misma voz que usaba para calmar a las madres cuando el pánico las dominaba en pleno parto. El perro me miró con sus ojos color ámbar, entendió la orden y dejó de gruñir. Caminó directo hacia el pasillo y siguió su ruta habitual hacia el patio trasero. Lo seguí a paso lento. Al llegar a la puerta corrediza de cristal, la que tenía el seguro roto, Canelo salió al pasto húmedo. Fue directo a la barda de ladrillos que colinda con la barranca. Olfateó los rosales aplastados y las marcas de las botas en la tierra. Levantó la pata y marcó su territorio en cada esquina, reclamando lo que era suyo. Su mensaje era claro. El guardia había regresado. Esa misma tarde, el camión de mudanzas que mi hija contrató se estacionó frente a la casa. Marcela y Fabián ni siquiera tuvieron el valor de venir en persona. Mandaron a 4 cargadores con cajas de cartón y plástico de burbujas para llevarse todas sus pertenencias. Durante horas, los hombres entraron y salieron, desarmando la enorme pantalla de televisión, cargando los sillones blancos manchados de lodo, llevándose las mesas de cristal roto y empacando hasta el último adorno minimalista que tanto detestaba. Yo me senté en mi sillón de mimbre en el rincón de la sala, con Canelo echado a mis pies, observando el desfile. Los cargadores miraban al perro de reojo, intimidados por su tamaño y su silencio, pero Canelo no les hizo nada. Él sabía diferenciar entre intrusos y simples trabajadores. Cuando el camión se fue y la casa quedó vacía, el silencio que se instaló fue distinto. Ya no era el silencio opresivo del aire acondicionado central que disfrazaba los sonidos de la calle. Era un silencio limpio, vasto, lleno de ecos y de posibilidades. Caminé por la sala desierta. El piso de porcelanato estaba sucio y lleno de polvo, pero la casa volvía a sentirse grande, sólida. Me acerqué a las ventanas y abrí las cortinas de par en par. Abrí los cristales y dejé que el aire caliente de la tarde entrara de golpe. El viento de la colonia barrió los últimos restos del aroma artificial a lavanda. Agarré una escoba vieja de paja, un recogedor de lámina y una cubeta con agua y jabón de barra. A mis 75 años, barrer una casa entera no es tarea fácil,
Pero la fuerza no siempre viene de los músculos. Muchas veces viene de la voluntad pura. Barrí el lodo, junté los cristales rotos y tallé la sangre seca de mi yerno. Mientras limpiaba, pensaba en mi oficio de partera. Traer una vida al mundo es un proceso violento, escandaloso y sucio. Hay sangre, hay sudor, hay gritos que te rompen los oídos y fluidos que manchan las sábanas blancas. Las mujeres de ciudad, esas que pagan clínicas caras, creen que el nacimiento debe ser un evento aséptico, rodeado de máquinas y luces frías. Pero yo sé la verdad. La vida nace del barro, del dolor y del desgarre. Esta casa acababa de parir una nueva realidad. El robo de la madrugada fue el doloroso trabajo de parto. El miedo, la violencia y la huida cobarde de mi hija y su esposo fueron la sangre y los restos que quedan después de dar a luz. Y ahora, mientras yo pasaba el trapeador mojado por el piso, estaba limpiando al recién nacido. Estaba reclamando mi espacio. Los días siguientes trajeron consigo una transformación que los muros de esta casa pedían a gritos. La primera mañana, Beto, el muchacho de las computadoras, apareció en mi puerta con una caja de herramientas pesada y 2 candados de acero forjado. Sin cobrarme un solo peso, desmontó la cerradura digital inservible de la entrada y colocó una chapa tradicional, de esas que requieren una llave de verdad, de las que pesan en el bolsillo. Luego se fue al patio trasero y le soldó un pasador de hierro grueso a la puerta corrediza de cristal, para que el próximo que quiera meter un fierro por la rendija se rompa los dientes intentándolo, doña Sebe, me dijo el muchacho, secándose la grasa de las manos en un trapo. Y dígale a Canelo que no me mire tan feo, que yo vengo en son de paz. Esa misma tarde, Chelo, la dueña de los puestos del mercado, me trajo una olla de barro llena de tamales de elote y un jarro de atole. Nos sentamos en las sillas de mi mesa de roble, la única que quedó en el comedor, y platicamos durante horas. Hablamos de los viejos tiempos, de los niños que yo ayudé a nacer, y que ahora ya eran hombres y mujeres casados, de las lluvias fuertes que inundaban la colonia antes de que pavimentaran las calles principales. La soledad que mi hija me había impuesto se esfumó como el humo. Marcela creía que escondiéndome en el cuarto del fondo y rodeándome de lujos ajenos me estaba cuidando. Nunca entendió que aislar a un viejo es la forma más cruel de matarlo en vida. Al quitar sus adornos caros y sus reglas de limpieza absurdas, la casa volvió a abrir sus puertas a mi gente. Pasaron 3 semanas. El abogado Ernesto Villalobos me llamó por teléfono un martes por la tarde para confirmarme que el trámite de desalojo voluntario había quedado asentado en la notaría. Marcela y Fabián firmaron los papeles de renuncia al comodato sin pelear. Se mudaron a un complejo de departamentos en el otro extremo de la ciudad, un lugar lleno de rejas, guardias de seguridad privada y cámaras de vigilancia en cada esquina. Prefirieron pagar una fortuna en mantenimiento para vivir encerrados en otra burbuja de cristal, convencidos de que el dinero puede comprar la paz que la cobardía les arrebató. Una sola vez intentó Marcela comunicarse conmigo. Me mandó un mensaje de texto a mi teléfono celular viejo. Decía: «Espero que estés feliz con tu perro. Fabián todavía tiene pesadillas. Cuando te des cuenta de que no puedes mantener esa casa tú sola, no nos llames». Leí las letras brillantes en la pequeña pantalla, presioné el botón de borrar y apagué el aparato. No sentí rencor, ni tristeza, ni culpa. Sentí una claridad absoluta. Las personas que no saben honrar la tierra que pisan están condenadas a vivir huyendo de sus propias sombras. Una tarde de domingo, saqué mis muebles antiguos que tenía arrumbados en el cuarto de servicio. Mi viejo ropero de cedro, una mecedora de mimbre tejido a mano y un par de libreros de madera oscura. Los acomodé en la sala, devolviéndole a la casa su carácter, su olor a madera viva y a recuerdos sólidos. Me senté en la mecedora junto a la ventana. El sol se estaba ocultando y pintaba las paredes limpias de un tono anaranjado cálido. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal de algodón y saqué mi manojo de llaves de hierro pesado. El metal frío se calentó rápidamente al contacto con mi palma. Esas llaves abrían ahora cada puerta reforzada, cada candado nuevo y cada oportunidad de seguir dictando las reglas de mi propia existencia. Junto a mí, sobre una mesita de madera, descansaba mi cuaderno de hule negro. Lo abrí al azar.
Las páginas amarillentas crujieron suavemente. Mi dedo índice acarició los nombres escritos en cursiva. Cientos de vidas. Cientos de historias que comenzaron entre mis manos manchadas de sangre y yodo. La sociedad se equivoca profundamente con la vejez. Nos miran con lástima, asumiendo que nuestros pasos lentos son un síntoma de debilidad y que nuestros silencios son señal de ignorancia. Creen que la tecnología moderna, las aplicaciones de teléfonos y las cámaras con sensores de movimiento superan la sabiduría de los años. Pero el mundo sigue siendo el mismo lugar salvaje que siempre ha sido. La maldad, la avaricia y el peligro no se detienen ante una pantalla táctil ni ante un tapete blanco. Mi poder, ese que redescubrí la noche en que me quisieron arrebatar a mi perro, no radica en la fuerza física, radica en la memoria, radica en saber a quién llamar, en entender cómo funcionan las verdaderas lealtades y en no tenerle miedo a la suciedad del mundo. Las raíces profundas de mi pasado son el muro más alto que cualquier intruso pueda intentar saltar. La noche cayó finalmente sobre la colonia. Apagué la única lámpara encendida en la sala y caminé por el pasillo a oscuras. No necesitaba luz para orientarme. Conocía cada desnivel del piso, cada respiración de esta estructura de ladrillo y cemento. Llegué a mi habitación, la del fondo, la que siempre fue mía. La ventana estaba abierta y dejaba pasar la brisa fresca que subía desde el fondo de la barranca. Canelo estaba echado en su pequeña alfombra gastada a los pies de mi cama. Al escuchar mis pasos, levantó la cabeza y golpeó el suelo con su cola un par de veces. Me acerqué a él, me incliné y le acaricié la frente ancha. Sus ojos color ámbar brillaron en la penumbra, llenos de esa lealtad silenciosa e inquebrantable que ningún ser humano, mucho menos aquellos criados en la abundancia caprichosa, podría comprender jamás. «Es hora, guardia», le dije en voz baja. Canelo se puso de pie de inmediato. Caminó hacia la puerta de mi cuarto, salió al pasillo y se dirigió hacia la puerta corrediza de la cocina. No necesitaba que yo le abriera. Él tenía su propio acceso a través de la gatera adaptada en el marco de aluminio. Lo vi cruzar al patio trasero y perderse en la oscuridad de la noche. Me asomé por la ventana. Allá afuera, entre la maleza alta del terreno baldío y la barda de ladrillos que nos separaba de la barranca, una sombra inmensa y parda comenzó su patrullaje. Sus pasos no hacían ruido. Su respiración se fundía con el viento. Cualquier maleante que desde el fondo del abismo mirara hacia esta casa sabría que la fortaleza había dejado de ser de cristal para volver a ser de piedra y colmillos. Me senté en el borde de mi colchón, acomodé mi chal sobre los hombros y cerré los ojos, sabiendo que el mundo allá afuera puede estar podrido de intenciones oscuras, pero aquí adentro, en la casa que yo construí, la oscuridad obedece mis reglas.